habitantes de Marte. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Ha sido Dudó, una banda de los 80s, de las mejores, de las que más me agradan, con una de esas canciones que me pone a pensar, más allá de lo que ya me hacen pensar las canciones que suelo escuchar. Hipocampo. Vamos a pasar algunas noticias interesantes del mundo de los enigmas. Ya vamos a relajarnos un poco más. Resulta, y está ligado a nuestro país, que en días anteriores, a inicios de este mes de diciembre, científicos japoneses descubrieron 168 nuevas figuras en Nazca, en Ica. Ellos pertenecen a la Universidad de Yamagata y está el equipo de académicos liderado por Masato Sakai. Básicamente esta es una noticia que me suena de déjà vu, porque juraría que en tiempos del confinamiento por la pandemia de la COVID-19 ya había ocurrido algo similar. De hecho, las imágenes que se comparten son muy parecidas, por no decir las mismas, y a uno le viene como si fuese noticia repetida o si fuese una reconfirmación de lo mismo simplemente. Pero bueno, vamos a leer lo que nos dijo el señor Masato Sakai. En total hemos encontrado 168 figuras, 50 de ellas humanas, así como aves, felinos, serpientes y también muchas figuras lineales y trapezoides. Ahora, ¿cuál es el asunto con esto? Lo que pasa es que cuando uno, y yo lo he hecho, he tenido esa fortuna de hacer un sobrevuelo por las líneas de Nazca con estas avionetas que hay, ¿no? Que solo salen de tal hora a tal hora porque sobre el desierto hay muchas turbulencias y todo ello. Se han producido accidentes en el pasado, desgraciadamente. Pues digamos que el recorrido siempre es el mismo, ¿no? Ves al colibrí, ves al mono, al astronauta, la araña, las manos, todo eso que hasta sale en las figuritas para recortar, en las tareas escolares, las que todos conocemos en pocas palabras. Pero hay un conjunto de líneas más extrañas en la zona de Palpa y Nazca, como la Cruz de San Juan, y otras más que ya tú te quedas pensando en qué es esto. Si viendo la figura de Nazca conocida como el astronauta ya te quedas pensando qué rayos es eso, existen otras más. Yo estuve en Palpa hace algunos años y incluso me llevaron, y hay un video de eso en el canal Misterio Infinito Perú en YouTube, al que les invito a suscribirse si es que ya no están suscritos. Y un señor, Juan Arce, que allá es uno de los más grandes conocedores en la zona de Palpa, me dijo, vamos a conocer al astronauta que está como que enterrado, ¿no? Y lo que pasa es que, como todos sabemos, pues los fuertes vientos tienden a, sobre todo, tapar lo que está en las laderas de las dunas, que muchas veces, más que ser una cuestión sólida, pues van, por decirlo así, moviéndose conforme los vientos van arrastrando las arenas que los conforman, y verdaderamente se veía la silueta de que si alguien limpiaba eso, obviamente con toda la pericia profesional que puede tener un arqueólogo, había una figura antropomorfa, una figura humana o humanoide que estaba ocupando toda la ladera de un cerro, y no había que treparse ni ir en una avioneta, sino que la veías ahí al frente, ¿no? Se dice que las figuras más antiguas, las de las culturas, por ejemplo, como Paracas, se hacían así en una ladera, mientras que las de la cultura nazca sí estaban hechos en el llano, como para que los vieran, como dicen por ahí, los dioses de las estrellas. Y bueno, en realidad de eso se trata. Hay muchas figuras que han sido encontradas mediante tecnología que remueva de una manera, digamos, figurada, con un programa, un software, esas capas de arena que han ido acumulándose, y se dan cuenta que debajo hay trazos, hay figuras mucho más antiguas y algunas verdaderamente más extrañas. Salió una que incluso hasta le hicieron algunos memes porque le decía la figura del gato. Evidentemente en el antiguo Perú no habían gatos, el Felis catus, el gato doméstico, el Felis silvestris catus, el que todos tenemos en casa, sino el gato andino, ¿no? Que al parecer fue algún tipo de divinidad en el antiguo Perú, porque pues los felinos son animales que siempre han resultado encantadores, ya sea en el antiguo Egipto, en el antiguo Perú o en otros lugares, en el antiguo México también, por ejemplo. Y esta imagen pues es como que había estado ahí, pero no se percataban porque la arena la estaba tapando, y así otras tantas. ¿Cuántos misterios habrá
en el desierto de la costa del Perú. ¿Cuántos misterios habrá también en medio de la Amazonía? Como no hace más que un par de años, quizá en la zona de Acre, que es la zona amazónica de Brasil, limítrofe con las regiones Ucayali y Madre de Dios aquí en Perú, de pronto descubrieron una serie de geoglifos, de grabados de alguna civilización desconocida. Bueno, grabados no, sino figuras en el suelo, ¿no?, que habían quedado desgraciadamente debido a la deforestación a la vista de las personas, y ellos decían, bueno, ¿y esto de dónde salió? Así es, amigos, estamos parados sobre lugares que queremos conocer, pero cuya historia nos es difícil desentrañar. Y justamente algo de eso tiene que ver una de las efemérides que hemos celebrado hace pocos días, en concreto el día 15 de diciembre. Quizá muchos, porque no fue tan conocido aquí en nuestro país, que a veces va a la saga en estos temas interesantes del mundo de los enigmas, lamentablemente, un 15 de diciembre, pero del año 1922, nace Peter Colosimo. En realidad, su verdadero nombre era Pier Domenico Colosimo. Lo otro es una anglificación de su nombre. Nacido en Módena, en Italia, el 15 de diciembre, como digo, de hace 100 años, 1922. Un mundo totalmente distinto, un mundo en el que, salvo algunos adelantados como Charles Fort, tiempo antes que él, habían estado hablando de enigmas. Y si ahora hablar de estos temas, que de cuestiones que ahora le llamaríamos paranormales, ovnis, insólitas, etcétera, en ese tiempo no tenían esos nombres, por supuesto, o de civilizaciones desconocidas, que de la Atlántida, que de quizá seres de otros mundos que vienen a si ahora a veces uno habla de esto y lo toman como a broma o lo toman como al momento fantástico del día, fantástico no de excelente sino de fantasioso, en ese tiempo realmente era casi un estigma salirse de los encasillados cajones digamos de la ideología de esos momentos. Bueno, el señor Colosimo nació, como digo, en Italia, y fue uno de los pioneros en lo que ahora se conoce como la hipótesis de los antiguos astronautas. Si ustedes si tienen cable y aún no, si está en YouTube, en otras plataformas, habrán visto pues esos documentales que se pusieron tan de moda hace unos 10, 15 años, en los que personas como Giorgio Tsoukalos y otros hablaban de que, como ese meme, ¿no?, de Aliens, de que tal o cual construcción o sabiduría de la antigüedad había sido legada por seres de otros mundos, lo cual a mí me parece una cuestión bastante simplista, porque es algo que deja muy mal parados y realmente menosprecia al propio ser humano, a las antiguas civilizaciones que nos antecedieron y que fueron más inteligentes que nosotros, porque nosotros muchas veces nos creemos súper cool, súper avanzados, porque nos la dan ya hecha, en nuestro smartphone podemos hacer maravillosas figuras, pero ¿qué es más valioso? ¿Hacer una figura en un programita de smartphone o en tu computadora o en la cabina de internet, o hacer una figura como la de las Pampas de Nazca, o hacer de repente una construcción como Machu Picchu o como petroglifos distintos? Eso realmente requiere una gran inventiva. Incluso hay quienes dicen que el cerebro del ser humano, conforme pasan los siglos, y más aún desde la revolución industrial, ha empequeñecido. Tenemos un cerebro más pequeño que el que antes, y también los animales domésticos, los perros, los gatos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los perros, de los gatos ya no necesitan cazar, a menos que sean de calle, ¿no?, para comer, lo tienen todo servido. Y nosotros como sociedad no es que tengamos todo servido, como digo, hay mucha desigualdad y de ahí muchas cosas también que pasan ahora, pero digamos que por regla general hay algunas cosas que vamos compartiendo, ¿no? Como dicen, si hubiera una hecatombe a nivel mundial, Dios no lo quiera, levantarse sería muy difícil, porque solo unas pocas personas saben cómo hacer un transistor para tener una radio. Muy pocas personas saben cómo hacer de repente los chips para tener comunicación por celular. Entonces, si ellos se van, tendríamos que recomenzar. Y de repente la capacidad actual de nuestro cerebro ya no sea la misma de antes. Nos hemos vuelto también, en cierto modo, no digo animales domésticos, pero sí seres demasiado domesticados, en todo sentido. Bueno, Peter Colosimo lo que decía en ese tiempo era que, por ejemplo, que habían existido civilizaciones anteriores a la nuestra
que dentro de ellas había habido también influencia no solo de legendarias cuestiones como la Lemuria o la Atlántida, sino de seres de otros mundos. Decir esto a mediados de los 50, como digo, cuando él ya era una persona de 30 años más o menos y empezó por ahí ya sus andaduras, en realidad un poco después, ya para los 60, o desde los 50 en realidad empezó en italiano y en los 60 ya se empezó a traducir a una lengua más hablada como es el español y también al inglés, etcétera. Ya iba hablando de estas cosas. Quizá uno de los libros, y hablo de los que yo tengo y por ende los he leído, los tengo ahí en casa, de los que más te fascinan es El planeta incógnito, que bueno, fue traducido al español por Plaza y Janés, esta editorial del país español, valga la redundancia, de España, en el año 1985. Pero el que más me gustó, y que también lo tengo y tiene una portada, pertenece a una colección llamada Otros Mundos, también de Plaza y Janés del año 70, es No es terrestre. Me encanta ese título porque, o sea, lo que está ahí es, ustedes, si les agrada la historia de otros países, habrán visto lo que es una cabeza de estas de la cultura olmeca del actual México. Es algo así, pero como de un color negro con unos ojos medio rojizos. Da un poquito de mal rollo, como dicen, un poquito de miedo, pero deja bien en claro la idea, ¿no? De que al menos nos invita a soñar. Muchos dijeron que Peter Colosimo en realidad no era tan exacto en las pruebas, en las cosas que él brindaba. Había algunas cosas que, como se dice, se las sacaba de la manga, había otras que las interpretaba de una manera muy sui generis y muy, quizá no tan cercana a la verdad, etcétera, pero yo creo que la historia y lo que somos ahora como sociedad en parte está también formada por gente que se ha dedicado a soñar, y eso no es algo menor. De ahí surgen los poetas, los literatos, que nos aligeran un poco la carga diaria cuando a ellos recurrimos. Y en el caso de Colosimo, no solamente, como digo, fue uno de los primeros que se atrevió a tocar estos temas, a difundirlos en varios idiomas, sino una persona que se permitió en ese aspecto soñar, ¿no? Como digo, con estas obras como Tierra sin tiempo, El planeta incógnito, No es terrestre, Sombras en las estrellas, e incluso por ahí otras que ya se iban por otros campos, ¿no? Como Psicología del erotismo. Bueno, eso ya también, la sexualidad humana es otro de los grandes enigmas. Así que pues Pier Domenico Colosimo, Peter Colosimo, 100 años del nacimiento de uno de los pilares, de los primeros pioneros, valga la redundancia, junto con Charles Ford, que fue algo anterior en realidad, y otros más, en tocar estos temas, primero en lengua italiana y de ahí al español. Así que por eso es parte de nuestras efemérides. Por supuesto, también han habido, digamos, otras noticias por estos días que resultan interesantes, como que descubrieron el fósil de un gigantesco tiburón prehistórico en aguas australianas, lo cual a muchos les hizo pensar, fósil bajo las aguas, ¿qué tan ciertas serán esas historias que dicen que Megalodón, Carcharodón y otras especies antiguas siguen existiendo? ¿Es realmente un fósil o se trata de algo mucho más reciente que indica que animales desconocidos, animales prehistóricos, siguen existiendo hasta hoy? Y una noticia bastante trágica: en Berlín, la capital de Alemania, estalló el acuario cilíndrico más grande del mundo. Nadie sabe por qué ocurrió esa desgracia, esa catástrofe. Era un acuario así en forma de tubo vertical que tenía más de 1500 peces tropicales, una estructura de 25 metros de altura, y pues estaba llena de agua salada, evidentemente. Le llamaban el Aquadom y pues explotó. Al parecer no han habido pérdidas humanas ni daños humanos, pero obviamente toda esa vida que se encontraba ahí encerrada como en una prisión en ese acuario no se pudo salvar. Y uno se pone a pensar qué tan lícito es para el ser humano mantener a otros animales, digo, los que no son de consumo, ¿no? O sea, obviamente yo no estoy, digamos, a favor de que no haya consumo de carne ni nada de eso, porque lo necesitamos, pero me refiero por diversión. ¿Qué derecho hay en tener, digamos, toros, por decir los toros de lidia que le llaman, o toros en general, para nuestra diversión en establos durante toda su vida, hasta que encuentran muerte trágica en un supuesto torneo, rodeo o en fin?
o en tener peces fuera de su hábitat, o delfines, que es lo peor, porque los delfines están y también nutrias, focas, etcétera, que están entre los seres más inteligentes del mundo, en acuarios, en ciudades, confinados, cuando no han tenido ningún pecado para merecer eso, ¿no? A veces nos dolemos mucho de los malos tratos a los prisioneros humanos, que es cierto, en muchas cárceles, pero la diferencia con estos animales es que ellos no han hecho nada para merecer estar encerrados, simplemente para que algunas personas digan: qué bonito se ve, mira, estoy observando al animal exótico de tal lugar. Y pues bueno, es algo que realmente tiene mucha polémica, aunque no debería tenerla. Sencillamente esas cosas no deberían existir. Una noticia científica después, por otro punto, es que postula la ciencia que hay una luna del planeta Júpiter que se llama Europa, por una antigua diosa, que está totalmente cubierta en su superficie de hielo, una superficie helada. Y entonces, dentro de las especulaciones, los científicos de la Universidad de Texas, en Austin, desarrollaron un modelo informático en el que estimaron lo que podría pasar si un asteroide, que los asteroides se dice que no solamente son roca, o no solo son hielo, o no solo son otras cosas, sino que tienen como pequeños componentes que podrían resultar en la dispersión y en la formación de vida, ¿no? Entonces, al ser una estructura que está totalmente rodeada de hielo, ¿qué pasaría si un asteroide impactase y pudiese regar ahí en ese océano que hay bajo el hielo los primeros compuestos orgánicos para la vida? ¿Podría formarse así vida extraterrestre en esa luna Europa? A veces los científicos se dejan llevar bastante, pero como digo, la humanidad necesita también soñar, porque a veces la realidad concreta es bastante dura. Y bueno, siempre el ser humano ha encontrado arte, ha encontrado pensamientos de distintos tipos que van para la fantasía y todo, en absolutamente todas las sociedades. Incluso ya esto puede ser algo, no sé cómo se tome, pero han surgido estas semanas simuladores de, por ejemplo, acá lo tengo, lanzador de asteroides en neal.fun, ¿no? Que es una página, una especie de software que hay en el que tú puedes poner, digamos, ¿no?, simular un tema de cómo sería si un asteroide de tales características cayera en una parte del mundo, qué daños causaría. Todo hipotético, pero esto también nos demuestra cómo la humanidad a veces tiene una cuestión media enfermiza por pensar en apocalipsis, por pensar en desgracias y Dios mío, ¿no? Bueno, signo de los tiempos, signo de estos y otros momentos. Así es, pues, amigos. En realidad, digamos, son días previos, por cierto, a las Navidades, una de las fechas, digámoslo así, más misteriosas que existen. Se habla, y es el otro fin de semana, que la estrella de Belén, que si fue un ovni, si existió, si se trató solamente de una bella alegoría oriental, si Jesús nació o no el 25 de diciembre, según texto revelado para muchos, el libro de Urantia nació un 21 de agosto, otros especulan que nació en marzo. Sin duda, el personaje que más ha influido en la historia de la humanidad es Jesús de Nazaret. Y como digo, sobre la Navidad hay muchas cosas que se hablan año tras año, que si es válido o no el árbol de Navidad, que si es válido o no celebrarla, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos con una canción y ya lo último de este bloque. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer. Caminas con la mente empañada y cada paso es una triste eternidad. ¿Qué le dirán en casa si acaban de telefonear? Señora, su hijo es un frustrado emocional. Entró gritando a mi casa, con mi hija quiso hablar. Le dije que no estaba, no cesó de gritar. Supongo que reclamaba porque ella lo dejó.
teníamos ahí un poco de una de las canciones menos conocidas de Arena Hash con la voz de Pedro Suárez Vértiz llamada Frustrado Emocional. Terrible título, pero muy bonita la canción. Y tenemos ahora ya como colofón de esta parte del programa a Albert Rosales, uno de los invitados que más ha marcado este 2022 con sus intervenciones en Misterios al Anochecer. Vamos a hablar un poco, como siempre, de esos casos bizarros, extraños, que te hacen jalarte de los pelos cuando dices, Dios mío, esto existe, y por ahí alguien te dice, amigo, cosas más raras se han visto en este mundo. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer, una vez más, siempre agradecidos de contar contigo. Gracias, Fernando. Hola, ¿cómo anda usted? Estoy mirándome la página aquí de Facebook que tengo de Humanoid, leyendo algunos de los casos. Hubo un caso muy interesante que de hecho fue tanto que hasta le puse voz en mi canal Misterio Infinito, pero en YouTube, referido a... Bueno, lo consignaban con un nombre, lomo de ballena. En realidad es la zona del lomo de Corvina, justamente al sur de Lima, donde nos escuchan también, en el distrito de Villa El Salvador, que cuando era una zona pues totalmente desértica, sin personas, allá por los años 50, un señor que iba en su auto, por lo que ahora es la carretera Panamericana Sur, de pronto observa un objeto y salen 3 seres de una sola pierna, seres medios como que tenían características gelatinosas o correosas. Cuando él intentó agarrar a uno de ellos, tipo capturarlo como en las películas, y lo que a mí más me dejó patidifuso, sorprendido, es que uno de estos seres le dijo algo así como que ellos eran Dios, burlándose de la creencia en Dios del individuo, ¿no? Calificándolo casi de poco adelantado, vamos a decirlo así. Estos y otros casos que se encuentran en tu grupo Humanoids de Facebook. Coméntanos algo más, amigo. Mira, recientemente un caso ahí en la página, un poco extraño, acerca de lo que se llaman ahora en estos días los híbridos. Ajá. Supuestamente extraterrestres o aliens, lo que sea, ligado con humanos. Estos son seres que se han visto en lugares que no son, parecen humanos, pero no completamente, hay una diferencia. Este caso me lo enviaron a mí directamente. Ocurrió en el noviembre 24 del 2010. Uh-huh. En la localidad de Louis, en Missouri, aquí en Estados Unidos. Un testigo estuvo ahí en el mall y vio a 2 personas, un hombre y un muchacho como de 3 o 4 años. Dice que los vio un poco extraños, que no parecían de verdad, que parecían como manejines caminando, pero uh-huh, como si estuvieran actuando como humanos, o tratando de ser humanos, y eso no lo son. Dice que lo siguió y se dio cuenta que el más pequeño no era un niño, era un tipo humanoide humano, pero muy pequeño. Como un hombrecito, como un enanito, algo así. Pero que parecían réplicas de humanos, pero para él no eran humanos de verdad. Uh-huh. Un caso extraño. Y después se les perdió ahí en el parqueo del lugar, porque esto ocurrió en un mall. Uh-huh. Algo que yo recuerdo porque he leído ese caso en tu grupo de Facebook, es que lo que le pareció más raro a la persona que lo observó es la forma de los ojos, ¿no? Como que eran unos seres que tenían unos ojos demasiado redondos, o sea, parecía algo cuando menos llamativo. Exacto, uh-huh, claro, unos ojos que no serían comunes en los humanos, que eran completamente diferentes. Uh-huh. Y le llamó mucho la atención. Muchas cosas en estos seres le llamó la atención. Había muchas cosas que no estaban correctamente, como el vestimiento era nuevo, pero nuevo planchado, ¿no? Cosas así que extrañas
Se veían muy artificiales, por decirlo de algún modo. Sí, exactamente. Uh-huh. ¿Qué otra historia así de interesante has recopilado, traído al presente o te han contado también respecto a estos misteriosos humanoides y avistamientos de seres de comportamiento extraño y de apariencia aún más extraña? Bueno, yo diariamente busco casos, encuentro casos y los entro en los archivos míos. Muchas veces los casos son muy extraños. Hoy mismo tenía casos por ejemplo, de personas que han tenido avistamiento, contacto con ovnis o seres, y después de eso han muerto, han cogido una enfermedad como una leucemia, perdón, y es tan fulminante que no duran más de un año. Y esto ha pasado, le ha ocurrido a muchos testigos de ovni. Como si hubiera una contaminación por radiación por estos objetos. Sí, porque como es cáncer, eso es lo que se dice, lo que se piensa, uno no sabe. Yo leí un caso que ocurrió supuestamente en Perú en el 68, un lugar que se llama Tingo María. Sí, Tingo María, en la región Huánuco, así es. Ok. Ahí supuestamente un ovni ovalado grande se acercó a la Tierra y era muy luminoso, entonces mucha gente lo vieron. Entonces dos muchachos fueron corriendo a donde estaba el ovni y hubo una explosión de luces ahí y el ovni se levantó y se fue. Y entonces los muchachos no regresaron, y cuando fueron las otras personas a ver, los dos muchachos estaban casi carbonizados los dos. Ok, este caso supuestamente ocurrió ahí, Tingo María, en el 68. No te puedo jurar que es un caso de verdad cierto, pero lo he leído ya de varias fuentes que me lo han dado. Esto me hace recordar... esos casos se dan más en Brasil, me parece, de estas luces que aparecen y es como que, entre comillas, atacan a la persona, que termina con quemaduras o incluso directamente muerta, ¿no? O sea, hay reseca, también con casos de animales. Estas luces se han visto sobre todo, yo lo que recuerdo son casos en Brasil. Aquí en Perú algún caso habrá, pero me hizo recordar mucho y sobre todo me llama la atención porque tú dices es un caso del año 68, o sea, estamos hablando algo bastante hacia el pasado, ¿no? Sí. Si no me equivoco, en Brasil se les llaman, si no me equivoco, chupas o algo así a estas luces, si no me equivoco. En la parte ahí del estado de Para, por esa área ahí, Amazonas, vieron muchas personas afectadas, heridos, enfermos, y hasta 2 o 3, como dijiste, como 2 o 3 muertos por esos encuentros. Y ya que hablamos de Brasil, también es importante mencionar que hace poco se dio el lamentable fallecimiento, el deceso de Ademar Guevaert, que allá fue un pionero en Brasil con la revista UFO o UFO, que yo pues he seguido a través de internet a pesar de la barrera del idioma, porque es una revista evidentemente en portugués. Recuerdo que una de las primeras noticias de seres extraños tipo el chupacabras la leí en la web de UFO cuando yo tendría pues 13, 12, 14 años y era en esa revista. Ahora creo que es de pago a través de la internet, pero de ahí empecé a seguir y me interesé también mucho por la ufología en Brasil. Y bueno, Ademar ha fallecido y es una de esas pérdidas. Toda pérdida es irreparable, pero esta es particularmente dolorosa para todos los que nos interesan estos temas. Sí, es verdad, él era como un titán en la ufología mundial. Muchas personas lo recuerdan ahora. Sí. Una pérdida muy grande. Si tú llegaste a conversar con él, lo conociste, leíste algo de su obra, de sus investigaciones. En persona no lo conocí, no hablé con él, pero sí nos comunicamos
y él me envió como 5 o 6 revistas de brasilera UFO, revistas UFO, gratis para mí, para que yo las viera, y siempre se lo agradecí. El mismo, además, que es muy conocido por Eva. Así es, sí. Y bueno, muy aparte de este momento de recordar a uno de los grandes pioneros, de los grandes difusores e investigadores de estos temas, quizá uno o dos casitos más quisieras contarnos de los que van llegando a Humanoids, tu grupo de Facebook, y que también parten de tus investigaciones, recopilaciones, sobre todo los casos del pasado que no merecen ser olvidados. Por ejemplo, a mí me interesa mucho cuando están esos casos. Había uno que yo me quedé pensando que era, no recuerdo exactamente, pero de un ser en apariencia femenina que llevaba una especie como de niño en brazos y se presenta hace muchas décadas atrás a unas personas, no sé si fue en Chile, no lo recuerdo bien, pero estaba también en tu grupo. Y estos casos así que ya casi lindan con lo religioso. Coméntame. Ocurrió en Francia. Como en el 50, ¿no? Por el 50, 51, que habían visto aterrizar como un globo luminoso, y fueron los testigos, y del globo salió una mujer tipo nórdica, rubia, y tenía un bebé entonces muchos interpretaron eso como la Virgen, ¿no? Sí, pero no sé, parece más complicado que eso. Sí, en realidad es como una puesta en escena, como se dice, ¿no? Como que, bueno, definitivamente sí, en un entorno como Francia, probablemente, ya sea por creencia o ya sea por una tradición cultural, muchos pensarían que se trata de la Virgen, pero hay cosas bastante extrañas, sobre todo como lo del globo luminoso. Y fue un caso que por eso a mí me invitó a reflexión, ¿no? Porque, como dicen, ¿cuántos extraterrestres de hoy en el pasado habrían sido vírgenes, santos, seres espirituales considerados así por los que los veían, ¿no? Sí, es correcto, sí. En cada década, en cada era, interpretado diferente. Los diablos, los duendes, los ángeles, todo eso. Estaba mirando el caso de Tingo María, ocurrió en supuestamente noviembre 20 de 68. Un objeto de forma de platillo descendió en una área de jungla, y unos muchachos estaban cerca y se acercaron al objeto, y acerca del objeto se vieron dos pequeñas figuras, dos pequeños humanoides parados al lado del objeto. Los muchachos intentó acercarse al objeto, pero de pronto se desmayó. Los dos pequeños humanoides, y le hicieron seña a los otros dos muchachos que se acercaran a recoger a su amigo que había estado desmayado. Y entonces lo hicieron. El muchacho fue supuestamente llevado a un hospital local y ahí murió, cubierto de quemadas de 3er grado. Wow. En el lugar del incidente encontraron un área en el suelo, en la hierba quemada. Así que es más diferente, porque yo me acordé, pero no exactamente, y no lo dije exactamente, pero exactamente fue lo que ocurrió. Qué interesante, ¿no? Y sobre todo qué olvidados son estos casos, aunque es como que cuando vuelves más atrás en el tiempo, justamente estaba recordando a Peter Colosimo, que no hace muchos días se ha cumplido 100 años de su nacimiento, ¿no? Esos casos de los que se hablaba en décadas anteriores, por ejemplo, estos dirigibles fantasma que había entre finales del siglo XIX e inicios del XX, y no había todavía manera de nombrarlos como ovni, como algo, pero la gente sabía que algo raro estaba pasando, esa intuición que tenemos como seres humanos, ¿no? De que algo no está tan normal. Algo que no era normal. Por supuesto, en el año 68 hubieron como 4 o 5 casos en Perú, que tengo aquí en un lugar llamado Orcotuna.
Ya, claro, creo que es por Huancayo, si no me equivoco, Orcotuna. Sí, la Sierra Central. Ok, ¿qué pasó? Un lugar montañoso y en junio 24 del 68, la fecha de los primeros platillos que supuestamente se vieron. Un muchacho de 18 años, una muchacha, perdón, de 18 años, la encontraron cerca de su aldea en un estado de shock. Ella dijo que la habían llevado de su cuarto, de su cama, a un grupo de pequeños, como ella dijo, eran diablos, o demonios. Supuestamente uno de ellos, el más alto, tuvo relaciones sexuales con ella. Ya. Y supuestamente esto es coincide con un festival que se llama Inti Raymi. Ah, ya, ok, 24 de junio por ahí. Los quechua o los hacían esos festivales. Entonces dicen las personas que investigaron el caso que puede ser que esto estuvo relacionado con eso. Estamos hablando aquí de criaturas más folclóricas, más que extraterrestres, algo diferente. Claro, así es. Justamente hace unos días hablaba con un historiador español, Pablo Ruiz Osuna, que él ha escrito un libro que se llama Duendes, Diablos y espíritus familiares, ¿no? Y conversando con él, un intercambio de ideas muy entretenido, charlábamos al respecto, ¿no? ¿Cuántos de estos seres que ayer en los tiempos, me refiero, hace décadas o siglos, se consideraban como, wow, un diablo se ha aparecido, o un ángel, o un fantasma, o un duende? Hoy lo veríamos como un extraterrestre de alguno de los tantos tipos que nos dice la ufología, ¿no? Entonces, realmente inquietante. Quizá la misma realidad con distinto nombre y ropaje. Estimado Albert, quiero darte las gracias por haber estado nuevamente en Misterios al Anochecer. Si pudieras decir el nombre de tu grupo de Facebook para que quien esté interesado lo busque, lo encuentre y se agregue. El nombre se llama Humanoids Another Strange Encounters. Ahí pueden entrar y es un grupo internacional que se habla español, inglés, diferentes idiomas. Okay. Excelente Albert. Un gran abrazo y saludos hasta allá, hasta Miami, y gracias por haber formado parte una vez más de Misterios al Anochecer. Saludos por las Amazonas. Bueno. Gracias, Albert. Ha sido Albert Rosales, directamente, como dije, desde Miami, en los Estados Unidos. Una de esas personas que ha marcado Misterios al Anochecer en este 2022, porque ha tenido varias ocasiones de compartir con nosotros. Bueno, el programa ha llegado a su fin por hoy sábado. Quiero desearles de antemano que pasen una excelente semana en la medida de lo posible. El próximo sábado ya es Nochebuena. No sé si habrá programa como tal o si se emitirá algo grabado exactamente. Eso ya lo veremos, pero algún contenido se les ha de dejar y nosotros continuamos. De todas maneras, que pasen una buena semana de pre-Navidad. Que Dios los bendiga. Recuerden los consejos que les hemos dado al inicio de esta edición. Aunque las noticias del entorno sean difíciles, esperemos que lleguen a una pronta solución, una solución equitativa y justa para todos. Pues cultivemos nuestro templo interior, cultivemos nuestra paz interior y pongámonos en ese sentido a buen recaudo. Dios los bendiga. Un amigo, Fernando Chapi Martínez, se despide de ustedes. Hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Gracias. Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, estación Lamas.